Del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros con vos. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Entonces Él les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos tiraron la red y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Cuando Pedro escuchó que era el Señor, se tiró al agua. Los otros discípulos fueron hacia la barca arrastrando la red con todos los peces. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y algo de pan. Jesús le dijo: traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y sacó la red llena de peces. Después Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio e hizo lo mismo con los pescados. Después de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. Después Pedro, volviéndose hacia el discípulo al que Jesús amaba, le preguntó: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: si yo quiero que él se quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. La lectura que acabamos de realizar, lectura que pertenece al libro de Juan, al último capítulo del libro de Juan, la lectura que nos presenta la liturgia en este domingo, domingo en el que seguimos celebrando la resurrección de Jesús, y un Jesús que continuamente comienza a querer rearmar su comunidad. Vuelve a rearmar porque hay un conjunto de discípulos que intenta volver a rehacer su vida, intenta volver a buscar lo que hacían antes. De hecho, Pedro y algunos de sus discípulos, viviendo y siendo en realidad de la provincia de Galilea, trabajaban y se mantenían de la pesca. De hecho, los hijos de Zebedeo tenían una empresa pesquera y con eso se ganaban la vida. Cuando por primera vez lo encuentran Jesús a orillas del mar de Tiberíades, en aquella primera vez, quedan cautivados porque en la primera escena, esa noche no habían pescado nada.
Y Jesús se había acercado, había subido a la barca con ellos y les había invitado a tirar la red. Ellos, al ver esa pesca milagrosa, deciden dejarlo todo y seguir al Maestro. Habían puesto toda su confianza en Él, lo habían visto como un Salvador, a lo mejor en aquellas expectativas de un reino un poco más terrenal, un reino un poco más basado en los reinados, como los antiguos reinados. Al momento de enfrentar la cruz, esas expectativas se cayeron y se comenzaron a dispersar por todos lados. Uno de ellos, el más significativo, que decimos que lo traiciona, queda resaltado más que todo por haberlo vendido, ¿verdad? Por algunas monedas de plata, como dice la Escritura. Pero en realidad también otros discípulos lo dejan, lo abandonan, razonablemente frente al temor de la muerte, razonablemente frente a no ser llevados a la cruz, a no ser llevados por el mismo camino que Jesús. Entonces se dispersan, se desparraman. Pero pasa el tiempo y necesariamente tienen que volver a vivir, necesariamente tienen que volver a rehacer su vida. Entonces vuelven a lo de antes. Y es ahí cuando Jesús, que ha resucitado, se les vuelve a aparecer con los mismos signos con los cuales los llamó. Se les vuelve a aparecer en su vida cotidiana. Se les vuelve a aparecer de nuevo en la instancia en la que ellos menos lo esperaban. Y hay uno de todos los discípulos que es capaz de reconocerlo, el discípulo amado. Nosotros decimos en el Evangelio de Juan, el discípulo amado es el discípulo modelo, ¿no? Lo podemos asociar con Juan, con uno de los discípulos de esta comunidad. Pero en realidad los biblistas, los que han escrito los textos, nos hablan de este discípulo ejemplar. Por eso esta última parte, este último capítulo, el capítulo 21 del Evangelio de Juan, tiene que ver con lo que se llama el apéndice, o el último evangelio en el cual Pedro es buscado de nuevo. Pedro es llamado de nuevo, llamado para una misión, pero una misión que no se puede hacer sin la entrega, una misión que no se puede hacer sin dejar todo el corazón en eso. Por eso Jesús lo primero que le pregunta es, ¿cuánto cariño vas a dedicar a esto? Y se lo pregunta 3 veces. Se lo pregunta 3 veces porque él había negado 3 veces. Entonces, frente a la negación, a las 3 negaciones, Jesús le propone y lo restaura con 3 afirmaciones. De alguna manera lo vuelve a la vida. De alguna manera podríamos llegar a decir que es la primera resurrección de Pedro en su vida terrena. Una resurrección que tiene que ver más con un volver a ilusionarse, con un volver a creer en la tarea de la misión, del anuncio del amor de Dios, con un volver a creer de nuevo en que Dios no los abandona, sino que los acompaña. Y ahí está el protagonista principal, que es Juan. Juan como aquel que se da cuenta, diríamos nosotros de manera coloquial y en criollo, se da cuenta al toque de que es Jesús. Por eso nos agarré a Pedro y le dice, Pedro es el Señor. Y ahí Pedro cae en la cuenta. Después todos caen en la cuenta porque los gestos eran los mismos que tenía Jesús con ellos cuando estaban en vida, cuando Él estaba físicamente en vida. Pero acá lo reconocen por los gestos, lo reconocen por lo que hacen. Y la última parte es como muy llamativa, ¿no? El Evangelio de Juan nos dice, de esta manera Jesús anunciaba cómo Pedro iba a morir. Y es como más que un vaticinio de muerte, es en realidad una propuesta completa para Pedro de entrega de la vida. De una entrega que no se puede hacer si no es desde el compromiso, de una entrega que no se puede hacer si no es concretamente desde lo que se tiene, con cariño,
con un corazón atado en el buen sentido, con un corazón que se deja querer por los demás y que se entrega por los demás. Ese camino a veces no va a ser de la mejor manera, como bien lo dice acá, ¿no? Cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará. La tradición dice que Pedro muere crucificado boca abajo, ¿no? Pero muere en la entrega, muere después de haber dejado todo lo que tenía, en base a un Jesús que lo vuelve como a reconfortar. Qué buena predisposición, qué buen ejemplo, tanto el del discípulo amado que sabe reconocer a Jesús porque está con Él, porque vive con Él, pero que también el buen ejemplo de Pedro, de poder dejarlo todo. Dos ejemplos para continuar este camino de Pascua, en los cuales la palabra siempre nos está interpelando a preguntarnos por dónde ha pasado Dios en mi vida, por dónde ha llegado Dios, en qué gestos, que me han renovado, que me han dado vida, que me han devuelto la alegría, que me han renovado el corazón y me han devuelto la esperanza a poder continuar con mi tarea cotidiana, con mi entrega. Y un Jesús también que a partir de nuestra renovación y de nuestro volver a levantarnos, nos sigue llamando, en primer lugar, a seguirlo, a escuchar su voz, a poder discernir dónde quiere que nosotros pongamos nuestra vida al servicio. Y por último también nos alienta a poder dejar lo que somos, nuestros talentos, lo que tenemos, ponerlos a disposición de la comunidad para que la comunidad se fortalezca más, para que la comunidad pueda crecer, la comunidad de nuestra sociedad, del lugar donde vivimos. ¿Con qué cosas yo puedo aportar a los que tengo a mi lado? ¿Con qué talentos, con qué dones puedo dejar a los otros para que puedan también ser felices y de esa manera puedan conocer un Dios que nos acompaña y nos ama?